¿Puede repetir su nombre completo para el jurado?, preguntó el abogado con una sonrisa torcida, sin molestarse en disimular su condescendencia. «Me llamo Ezequiel Mendoza López», respondió el hombre con voz firme, aunque sus manos mostraban un leve temblor. El murmullo en la sala fue casi imperceptible, pero se sintió como un juicio silencioso. El campesino, con su sombrero en las manos y la camisa aún marcada por el sol del campo, se sentó en el estrado bajo la mirada afilada del licenciado Camargo. Este último ajustó su reloj caro, luego se inclinó levemente hacia adelante. «Señor Mendoza», continuó el abogado paseando lentamente frente al jurado, «¿cuántos años de escuela cursó usted?». Ezequiel vaciló, tragó saliva. «No más la primaria, señor licenciado. Terminé hasta sexto». La sonrisa de Camargo se amplió, como si acabara de atrapar a un pez en su anzuelo. En la primera fila, su cliente, un empresario de traje gris con corbata roja, lo observaba con los brazos cruzados, satisfecho. ¿Y podría explicarnos cómo alguien sin estudios formales pretende hablar con autoridad sobre contratos legales? El silencio cayó como una losa sobre la sala. Un par de personas en la banca de atrás bajaron la mirada. Ezequiel, en cambio, no se movió. Sus ojos cafés, curtidos por años de sol y trabajo, buscaron los del juez por un instante. Luego miraron directo al abogado. «No sé mucho de leyes, señor, pero sí sé de palabra, y la suya no vale más que la mía nomás por tener un título». Un murmullo más fuerte recorrió el juzgado. La jueza golpeó su mazo con calma para pedir orden, pero sus ojos se quedaron fijos en el rostro de Ezequiel, como si algo se hubiera encendido en esa respuesta. Camargo no se inmutó. Se acercó a la mesa y tomó un documento. «¿Es cierto que usted firmó este acuerdo sin leerlo completo?». «Sí, señor. Confié». «¿Confiar?», repitió el abogado dejando escapar una risa seca. «¿Y en quién confió exactamente?». «En el patrón. Él me dijo que ese papel era para formalizar la sociedad de trabajo, que si firmaba iba a tener mi parte asegurada». Camargo alzó el documento. «Y sin embargo aquí dice claramente que usted cedía todos los derechos sobre la tierra. Toda. ¿Sabe lo que eso significa, señor Mendoza?». El silencio se hizo más denso. Ezequiel bajó la mirada por un segundo, como si hubiera recibido un golpe que ya conocía. Luego levantó el rostro. «Sí sé. Lo descubrí cuando me sacaron de mi parcela a empujones». El abogado iba a continuar, pero algo cambió en el ambiente. La sala, fría y estéril como todo juzgado mexicano, con sus muros grises y bancos de madera gastada, se sentía ahora cargada de otra cosa. Una tensión que no venía de los argumentos legales, sino de algo más humano, más hondo. Ezequiel apretó el sombrero entre las manos. Ese terreno no era nomás tierra, era la herencia de mi abuelo, era donde creció mi hija, donde enterré a mi esposa. La voz se le quebró, pero no apartó la mirada. La jueza se recargó en su silla. Camargo, por primera vez, no respondió de inmediato, y en el público, una mujer joven comenzó a llorar en silencio. La jueza ajustó sus lentes y miró a Camargo. «Continúe con su interrogatorio, licenciado», dijo con voz firme, aunque un matiz de incomodidad cruzó su rostro. Camargo asintió. Dio unos pasos lentos frente al estrado, como si organizara su próximo movimiento. Pero algo en la respuesta anterior de Ezequiel parecía haberlo desconcertado. Su seguridad ya no era tan arrogante, sino más calculada. «Señor Mendoza, usted mencionó que ese terreno era una herencia familiar. ¿Tiene algún documento que lo respalde?». «No, señor. Pero la tierra ha sido nuestra desde antes que hubiera papeles», dijo Ezequiel con serenidad. «Mis abuelos la trabajaron. Mi padre murió en ella. Nunca pensamos que alguien necesitara más prueba que los surcos que uno siembra». El abogado sonrió con suficiencia. «Entonces lo único que tiene es su palabra y mis manos». Ezequiel alzó las palmas ásperas y endurecidas. «Estas tierras están marcadas en mi piel». Al fondo una mujer mayor asintió, como si validara en silencio cada palabra del campesino. A su lado, un joven con rostro de estudiante sacaba notas apresuradas.
Camargo cambió de estrategia. ¿Puede decirnos cómo conoció a mi cliente, el señor Luján? Llegó al pueblo hace como 5 años. Traía camisas finas y promesas mejores. Dijo que quería invertir, ayudar a los campesinos. Nos escuchó, tomó café en nuestras casas, convivió con nuestros hijos. ¿Y por qué firmó sin leer? Ezequiel bajó la mirada, apretando los dientes. Porque quería creer, porque mi hija me decía que tal vez, esta vez alguien sí cumpliría lo que decía. Pero no lo hizo. No, nos quitó la tierra, a todos, no nomás a mí. La jueza frunció el ceño y miró a su secretaria. Camargo, incómodo, trató de desviar la atención. ¿Y tiene usted idea del valor actual del terreno? No lo medí en dinero, pero sé cuánto cuesta ver a tus vecinos sin trabajo. Sé lo que duele ver las milpas secarse mientras los camiones de la empresa cargan la tierra para llevarla quién sabe a dónde. La sala permanecía en silencio absoluto. Era un silencio distinto, uno cargado de respeto, de contención. Ya nadie veía a Ezequiel como al campesino ingenuo del principio. Eso será todo por ahora, dijo Camargo, volviendo a su asiento. La jueza asintió. La defensa puede tomar la palabra. Una mujer de mediana edad, con traje sencillo y cabello recogido, se levantó. Se llamaba Carla Beltrán, abogada de oficio, mirada firme. Señor Mendoza, ¿recuerda quién más firmó contratos similares? Sí, don Hilario, la señora Marta y otros 5 del ejido. Todos confiaron igual que yo. ¿Y todos fueron desalojados? Sí. A unos les ofrecieron algo de dinero, a otros nomás los sacaron. ¿Alguien presentó alguna queja legal antes? Ezequiel asintió con pesar. Sí, doña Marta fue a poner denuncia, pero nunca le hicieron caso. Decían que sin papeles no había nada que hacer. ¿Sabe si hubo alguna persona que advirtió que el documento podía tener trampas? Un joven del pueblo, Benito, el maestro. Él intentó ayudarnos, pero no sabíamos bien cómo. Nos dio miedo. Carla se acercó al jurado. Gracias, señor Mendoza. No tengo más preguntas. Ezequiel asintió. Se bajó del estrado con pasos firmes. Al pasar junto a Camargo no lo miró. Caminó directo hacia la banca donde estaba su hija, una joven de rostro serio y ojos profundos. Ella lo tomó de la mano con fuerza, y en ese instante, el abogado Luján, desde su asiento, murmuró algo al oído de Camargo. Un gesto fugaz, pero lleno de alarma. Algo había cambiado. Sentada junto a su padre, Julia Mendoza mantenía los ojos fijos en el estrado. A sus 24 años era maestra rural en la misma comunidad donde creció. Había viajado desde el pueblo con él, cargando copias, fotos y un pequeño folder azul con documentos que guardaban desde hacía meses. Pero hoy no era ella quien debía hablar. Aún no. ¿Te sientes bien, apá?, le susurró. Ezequiel asintió sin girar la cabeza. Tenía la mandíbula tensa, como si cada músculo contuviera la rabia y la tristeza a la vez. Del otro lado, Camargo revisaba su portafolio con impaciencia. Algo no encajaba. El caso, que parecía sencillo, comenzaba a desmoronarse en matices que no podía controlar. La jueza se dirigió a la abogada defensora. Licenciada Beltrán, ¿presentará más testigos? Sí, su señoría. Llamamos al maestro Benito García Torres. Un joven de lentes, camisa de cuadros y expresión noble se levantó. Caminó con paso firme hasta el estrado. Al jurado le bastó una mirada para identificarlo como alguien que no tenía nada que ganar ni perder allí. Maestro Benito, comenzó Carla, ¿podría explicarnos cuál fue su rol en la comunidad cuando comenzaron los acuerdos con la empresa? Sí. Yo trabajaba en la secundaria del pueblo. Luján se presentó como inversionista. Ofrecía apoyo para infraestructura, becas. Parecía una bendición al principio. ¿Y usted qué hizo? Revisé los contratos. No soy abogado, pero algo no me sonaba. Consulté con un colega que trabaja en derechos agrarios y él me confirmó que eran cláusulas engañosas. Camargo se enderezó. ¿Y por qué no denunció usted mismo? Intenté. Fui a la delegación, hablé con funcionarios,
pero me dijeron que si los firmantes estaban de acuerdo, no había nada que hacer. Nadie quiso escuchar, ni siquiera recibieron los papeles. ¿Qué hizo después? Intenté avisar a todos en el pueblo. Algunos dudaron, otros, como don Ezequiel, confiaban. ¿Quién no confiaría en alguien que se sentó en su mesa y compartió tortillas? En ese instante, Luján murmuró algo nuevamente, esta vez más fuerte. Camargo se levantó. Objeción. Testimonio emocional sin relevancia jurídica. La jueza lo miró fijamente. Denegada. Continúe, maestro. Benito asintió. Después del despojo me fui del pueblo. Me sentí culpable. Pero regresé cuando supe que alguien por fin estaba dispuesto a llevar esto a juicio. La señorita Julia me buscó. Los ojos del jurado se dirigieron a ella. Julia bajó la mirada, conteniendo la emoción. Carla continuó. ¿Y trajo algo que pueda ser útil para el caso? Benito sacó una carpeta. Una copia del documento que logré fotografiar antes que nos corrieran del salón comunal. Y una grabación de una reunión donde Luján decía que ya tenía firmados a los ingenuos del campo. Camargo se paró de golpe. Eso no puede admitirse como prueba. No fue obtenida con consentimiento. La jueza se inclinó hacia adelante. Eso lo decidiremos después de revisar su contenido. Entregue la carpeta al secretario. El maestro bajó del estrado. Ezequiel lo saludó con un apretón de manos silencioso. No había necesidad de palabras. Luján cruzó los brazos. Su rostro se había endurecido. Algo en esa grabación podía cambiar todo. Julia se levantó lentamente. Licenciada Beltrán, si me permite, tengo algo más que mostrar. Carla dudó, pero asintió. La jueza miró con interés. ¿Su nombre completo, señorita? Julia Mendoza García. Y mientras se dirigía al estrado, su padre la miraba con una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que lo que venía iba a romper algo, o a repararlo. Julia subió al estrado con paso decidido. Llevaba el cabello recogido, la voz clara y una mirada que parecía no tener miedo. Aún así, al tomar asiento, se permitió una respiración profunda, como si supiera que lo que estaba a punto de decir no era solo por su padre, sino por todos los que no estaban en esa sala. Señorita Mendoza, empezó la jueza, ¿cuál es su relación con el caso? Soy hija de Ezequiel Mendoza y soy maestra en la primaria de nuestro pueblo, San Bartolo el Alto. Durante años vi cómo mi comunidad cambió desde que el señor Luján llegó. Carla Beltrán se levantó. ¿Podría contarnos qué observó desde su perspectiva? Sí, al principio todo fue promesas, uniformes nuevos, computadoras, apoyo para los cultivos. Pero en cuanto los contratos se firmaron, todo eso se desvaneció. Poco a poco la empresa empezó a apropiarse del terreno, a cerrar accesos, a levantar cercas. Ya ni siquiera nos dejaban pasar por los caminos que siempre fueron nuestros. ¿Usted firmó algún documento? No, pero ayudé a leer varios. A don Hilario, a doña Marta, incluso al propio Benito cuando empezamos a sospechar. Camargo se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. ¿Y cómo sabe usted que su padre no fue simplemente irresponsable al firmar sin leer? Julia lo miró directamente. ¿Y cómo sabe usted que no fue engañado con intención? Hay una diferencia entre confiar y ser torpe. En el campo, la confianza es ley, y aprovecharse de eso no es negocio, es traición. El jurado pareció estremecerse con esas palabras. Un señor de traje en la tercera fila se acomodó en su asiento, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Tengo aquí, continuó Julia, abriendo su folder azul, una serie de testimonios que grabé con vecinos del pueblo. En ellos explican cómo fueron persuadidos, sin entender bien el contenido de los papeles. Además, una copia de la minuta de la reunión ejidal, donde Luján prometía que nadie perdería su terreno individual. Carla se acercó para recibir los documentos. La jueza los observó atentamente. ¿Están firmados? Sí, por el comisariado ejidal de esa época, y por 3 testigos que hoy ya no viven, pero que dejaron por escrito su versión. Camargo volvió a levantarse. Objeción.
Los documentos no tienen validez si no fueron certificados por una autoridad oficial. Los presento como evidencia complementaria, respondió Carla con tranquilidad. Que el tribunal decida su peso probatorio. La jueza asintió. Objeción denegada. Julia, aún en el estrado, respiró hondo. También traje algo más. Sacó una foto. Su padre con su esposa, sentados frente a la milpa. La tierra al fondo, los surcos cuidados y un perro al pie de la silla. Se la mostró al jurado. Ahí es donde crecí, donde enterramos a mi madre. Esa tierra no es solo cultivo, es memoria. Y cuando la memoria se arranca por dinero, se comete algo más que una injusticia legal. Se comete una violencia que no se ve, pero se siente toda la vida. La jueza hizo una pausa larga. Tomó los documentos, los revisó brevemente. Luego asintió. Gracias, señorita Mendoza. Puede retirarse. Julia bajó del estrado. Su padre la recibió con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No se dijeron nada, solo se tomaron de la mano. Mientras tanto, Camargo hojeaba sus papeles con frustración, buscando un hueco, una rendija. Pero la seguridad que traía al inicio del juicio empezaba a resquebrajarse. Y Luján, sentado detrás, apretaba los puños con fuerza. Algo se le estaba escapando entre los dedos, algo que no podía comprar. El silencio en la sala era espeso, como si cada palabra dicha hasta ahora se hubiera quedado flotando en el aire, empapando las paredes, los bancos, los rostros. Camargo cruzó los brazos y miró a su cliente, Luján, esperando alguna señal. Pero el empresario apenas le dirigió una mirada. Estaba incómodo, inquieto. Ese no era el guión que esperaban. La jueza tomó la palabra. ¿La defensa desea presentar otro testigo? Carla Beltrán asintió. Sí, su señoría. Solicitamos llamar al ingeniero Ernesto Salgado. Un murmullo se alzó en la sala. El nombre resonó más fuerte de lo esperado. Ernesto Salgado había trabajado para la empresa de Luján durante 3 años. Era su agrónomo de confianza, hasta que renunció sin explicación. Los pasos del ingeniero retumbaron al entrar. Alto, delgado, con el rostro cansado pero digno. Vestía camisa blanca y pantalón gris. No saludó a Luján, ni lo miró. Señor Salgado, comenzó Carla, ¿puede decirnos cuál fue su papel dentro de la empresa agrocomercial Luján? Fui el responsable de diseñar los planes de cultivo intensivo y verificar la calidad de los suelos en los terrenos adquiridos, legal o supuestamente legalmente. ¿Puede explicar a qué se refiere con supuestamente legalmente? Salgado carraspeó. Su voz era firme, pero cada palabra parecía pesarle. En varias ocasiones manifesté a la gerencia que los contratos tenían irregularidades. Eran plantillas genéricas, con cláusulas que, al ser aplicadas en zonas ejidales, contradecían leyes agrarias mexicanas. Nunca se revisaron con abogados agraristas. ¿Y qué ocurrió cuando expuso sus dudas? Se me dijo que mi trabajo no era leer papeles, sino sembrar tierra. A partir de ahí me limitaron el acceso a la información. Eventualmente, decidí renunciar. Camargo se levantó de golpe. Objeción. El testigo tiene conflicto de interés evidente. Su salida de la empresa fue por desacuerdos personales, no legales. La jueza alzó la mano. El tribunal valorará la credibilidad del testigo. Continúe, licenciada. Carla no titubeó. ¿El señor Luján estaba al tanto de estas irregularidades? Salgado miró por fin a Luján, sin odio, pero con una frialdad seca. Sí, lo hablé con él en al menos 3 ocasiones. Le dije que el ejido no podía ser tratado como propiedad privada. Me respondió que todo tiene un precio, incluso los pueblos tercos. Un silencio brutal cayó sobre la sala. El jurado no se movió. La jueza anotaba algo con lentitud. ¿Tiene algún documento, correo o registro de esas conversaciones? Sí, tengo un correo donde expongo mis preocupaciones. Está impreso y fechado. La secretaria del juzgado se acercó a recibirlo. Camargo, con la mandíbula apretada, se inclinó hacia Luján. ¿Me dijiste que no había nada escrito? Luján no respondió. Seguía con la vista fija en el piso. Gracias, ingeniero.
dijo Carla. No hay más preguntas. Salgado bajó del estrado sin mirar atrás. Pasó frente a los campesinos presentes en la sala, que le ofrecieron leves asentimientos con respeto. No era un héroe, pero acababa de romper el pacto de silencio que muchos daban por eterno. La jueza golpeó el mazo con suavidad. Haremos un receso de 20 minutos. Este tribunal necesita revisar la nueva documentación. Todos se pusieron de pie. Ezequiel soltó un suspiro tan largo como los años que llevaba cargando esa historia. Julia le pasó una mano por el hombro. Esto ya no es solo tuyo, apa. Ya no estamos solos. A lo lejos, Camargo salía de la sala a paso rápido, jalando a Luján del brazo. No era una estrategia legal lo que buscaban ahora. Era cómo salvarse del escándalo, pero algo ya estaba fuera de su control. El receso terminó. La jueza regresó a su asiento con una expresión más grave. Los documentos presentados durante la mañana no eran solo evidencias, eran grietas profundas en una estructura que, hasta hace unos días, parecía impenetrable. Carla Beltrán se levantó. Solicitamos que se incorpore como prueba la correspondencia firmada por el ingeniero Salgado y que se abra una investigación paralela por posible fraude agrario en contra del señor Luján. Camargo, visiblemente alterado, se paró de inmediato. Protesto. No se puede iniciar una investigación criminal en el marco de un juicio civil sin pruebas fehacientes de intención delictiva. La jueza lo interrumpió con voz clara. Este tribunal no está emitiendo una condena, licenciado Camargo. Está considerando evidencia para su análisis, y hasta ahora las omisiones presentadas son lo suficientemente graves como para solicitar revisión. Camargo se dejó caer en su silla. Luján lo miró como si quisiera que hablara, que hiciera algo, pero no había discurso que borrara los papeles. Carla retomó. Su señoría, quisiera pedir permiso para que una última persona se dirija brevemente al jurado, el señor Ezequiel Mendoza. La jueza lo pensó un momento. Concedido, pero que se limite a 3 minutos. Ezequiel se levantó despacio. Esta vez no temblaban sus manos. Subió al estrado sin mirar a Camargo ni a Luján, solo al jurado. Y luego, con la voz más clara que había usado en todo el juicio, habló. Yo no vengo aquí a pedir lástima. Sé que cometí un error al firmar sin entender bien, pero también sé que confié porque es lo que hacemos en el campo. Confiamos. Le damos agua al que tiene sed, torta al que llega con hambre. Así somos. Se detuvo un segundo como buscando aire. Ese terreno no solo es mío, es del pueblo. Ahí nacieron niños, se celebraron santos, se enterraron abuelos. Nos lo quitaron con palabras bonitas y contratos mal explicados. Y ahora quieren decir que fue legal. Se inclinó hacia el micrófono. A veces lo legal no es lo justo. Y si este lugar sirve para algo, que sea para recordarnos que también se puede tener justicia con dignidad. La sala se quedó en silencio, no por protocolo, sino por respeto. Julia se cubría la boca con la mano. Benito asentía con lágrimas en los ojos. Ezequiel bajó del estrado. Nadie aplaudió, pero no hacía falta. La jueza respiró hondo. El tribunal tomará un receso de 48 horas para emitir una resolución sobre la legalidad del contrato y los derechos sobre el terreno en disputa. Se levanta la sesión. El golpe del mazo fue seco. En los pasillos del juzgado las cámaras esperaban. Un reportero de un medio local se acercó a Carla Beltrán. Licenciada, ¿esperaba que este juicio tomara esta dimensión? No, respondió sin rodeos. Pero la verdad tiene una forma de hacerse oír cuando uno deja de tener miedo. Ezequiel, Julia y Benito salieron del edificio bajo el sol del mediodía. Afuera, algunos compañeros del ejido esperaban con pancartas sencillas. La tierra es de quien la trabaja, decía una. Otra, no somos ignorantes, solo cansados de que no nos vean. Un anciano se acercó a Ezequiel. Nos diste voz, compadre. Pase lo que pase, ya no nos callamos. Ezequiel lo abrazó, no dijo nada. El peso en su pecho seguía ahí, pero por primera vez no dolía solo. En una esquina, Camargo discutía por teléfono.
Luján se le había adelantado, escoltado por un par de hombres. Su corbata roja colgaba torcida y su rostro, pálido, parecía por primera vez consciente de que algo más fuerte que él había entrado en juego: la verdad. El sol golpeaba fuerte, pero nadie buscaba sombra, no ahora. La mañana del segundo día llegó con un cielo encapotado. En San Bartolo, el aire olía a tierra mojada, aunque en la ciudad no había llovido. Era como si el pueblo supiera antes que todos que algo se estaba moviendo. Ezequiel, Julia y Carla Beltrán llegaron temprano al tribunal. Esta vez no iban solos. Una docena de campesinos de diferentes regiones los acompañaban en silencio, sin pancartas ni gritos, pero con rostros que contaban historias parecidas: contratos injustos, promesas rotas, tierras perdidas. Adentro, Luján ya estaba sentado, flanqueado por Camargo y un nuevo abogado. Uno más joven, de rostro nervioso, que apenas levantaba la vista del portapapeles. El empresario no hablaba. Solo miraba al frente, como si esperara una condena sin admitirla. A las 10:00 en punto, la jueza entró. Su toga negra contrastaba con el expediente grueso que llevaba en las manos. Este tribunal ha revisado toda la documentación presentada, así como los testimonios. Antes de emitir la resolución hay algo que quiero dejar claro, dijo con voz firme. La ley no solo es letra muerta. Es también interpretación, contexto y sobre todo justicia. Y la justicia no puede ser ciega a la desigualdad cuando ésta es usada como arma. Los murmullos no tardaron en aparecer, pero se callaron tan rápido como empezaron. En función de las evidencias aportadas, este tribunal concluye que hubo vicio en el consentimiento del contrato firmado por el señor Ezequiel Mendoza, dado que no se garantizó su comprensión ni se explicó el impacto real del acuerdo. Asimismo, se determina que el proceso de adquisición de terrenos en zona ejidal por parte de Agrocomercial Luján incurrió en irregularidades que serán investigadas por la Fiscalía Agraria. Un nudo invisible pareció deshacerse en el pecho de Ezequiel. Por lo tanto, continuó la jueza, este contrato queda anulado y el terreno será devuelto a la comunidad en tanto se resuelve la situación de los demás casos relacionados. Carla Beltrán cerró los ojos un instante. Julia apretó la mano de su padre. Camargo no dijo nada. El otro abogado se levantó, quiso hablar, pero Luján lo detuvo con un gesto. No había más que decir. No ahí. No ese día. La jueza se incorporó. Se levanta la sesión. El golpe del mazo retumbó en la sala con un eco más fuerte de lo habitual. Un eco que parecía abrir puertas que llevaban años cerradas. Afuera, la noticia se esparció como viento entre milpas. El campesino ganó. No como un triunfo individual, sino como un símbolo. Las cámaras que antes ignoraban al grupo de gente humilde, ahora giraban hacia ellos. Un reportero se acercó a Julia. ¿Qué representa esta victoria para ustedes? Julia lo pensó. Miró a su padre, a los otros campesinos, a Benito, que ya hablaba con otro periodista. Representa que todavía hay lugar para la dignidad en los juzgados, que no todo se compra, ni la verdad, ni la tierra, ni la historia de una familia. Ezequiel no hablaba, pero caminaba erguido, como si el peso de años de injusticia se hubiera soltado de golpe. ¿Volverán al terreno?, preguntó otro reportero. Julia respondió sin dudar. No nos fuimos nunca, solo estábamos esperando que nos devolvieran el derecho de quedarnos. Mientras tanto, Luján salía por una puerta lateral. Evitaba las cámaras. Su traje caro no podía cubrirle la vergüenza. Porque lo que se pierde cuando uno compra con engaño no es solo tierra, es respeto. Y eso no se recupera ni con dinero, ni con abogados, ni con poder. Ezequiel miró al cielo. No había nubes, solo luz, y en esa luz, por fin, algo se parecía a la justicia. El autobús chirrió al doblar por la calle principal de San Bartolo. Era viejo, con pintura desgastada y vidrios empañados, pero esa mañana traía una carga distinta, esperanza. Ezequiel, Julia, Benito y Carla bajaron entre saludos y abrazos.
El pueblo los recibió como si regresaran de una guerra. En la plaza central, varios vecinos esperaban. Estaba don Hilario apoyado en su bastón con el sombrero en la mano. También doña Marta, con un rebozo sobre los hombros y los ojos húmedos. «Lo lograron, don Ezequiel», dijo ella. «Lo logramos». Ezequiel asintió, sin palabras. Solo levantó la vista hacia los cerros donde alguna vez cultivó maíz junto a su padre. Todavía se veían las cercas de metal que la empresa instaló, pero ya no durarían mucho. Benito se acercó con una libreta en la mano. «Organizamos una reunión en la casa comunal. La gente quiere saber qué sigue». «Lo que sigue», dijo Carla, «es reconstruir lo que nos quisieron quitar. Legalmente, vamos a trabajar para recuperar los otros terrenos, pero también hay que sanar». La casa comunal estaba llena. En las paredes los retratos de antiguos ejidatarios colgaban torcidos, como si también hubieran sido testigos del despojo. Julia tomó la palabra. «Ganamos un juicio, sí, pero no ganamos todo. Aún hay vecinos sin tierra, aún hay familias divididas, y muchos otros pueblos siguen siendo silenciados. Lo que hicimos aquí tiene que ser ejemplo, no final». Un campesino joven levantó la mano. «¿Y si vienen con nuevos contratos, más bonitos, más legales?» Ezequiel fue quien respondió. «Entonces ahora sí los vamos a leer juntos». Nadie vuelve a firmar solo. Esa frase encendió un aplauso espontáneo. Un aplauso distinto, sin fiesta, sin música, pero lleno de fuerza. Esa noche, en la casa de los Mendoza, Julia sacó la caja de cartón donde guardaban fotos antiguas. La colocó sobre la mesa, junto con los papeles del juicio. «Esto lo vamos a digitalizar todo. No quiero que la historia del pueblo se pierda otra vez». Ezequiel observó una foto donde aparecía con su esposa años atrás, el día que sembraron juntos la primera hilera de frijol. Tocó la imagen con los dedos. «Tu mamá estaría orgullosa». «Lo está», dijo Julia. «Lo está en cada palabra que dijiste allá adentro». Al día siguiente temprano, Ezequiel caminó hasta la entrada del terreno que le habían devuelto. Las cercas seguían ahí, como una cicatriz. Pero esa vez no se detuvo. Con un machete viejo que colgaba en su cintura, cortó el primer alambre. El sonido del metal reventando fue seco, liberador. Detrás de él, otros campesinos comenzaron a hacer lo mismo. «Vamos a limpiar todo esto», gritó don Hilario. «Vamos a sembrar de nuevo». Benito sacó su celular y comenzó a grabar, no para hacerse famoso, sino para dejar constancia. Julia ayudaba a levantar piedras. Carla tomó una pala y, sin quitarse los zapatos de ciudad, comenzó a cavar junto con ellos. El suelo estaba duro, reseco, pero no muerto, nunca muerto. Ezequiel hundió los dedos en la tierra, la levantó, la olió, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Sí aguanta. Todavía quiere dar. Y como si la tierra escuchara, una pequeña nube se posó sobre el sol. La brisa cambió, y los surcos, apenas marcados por las manos, comenzaron a parecerse de nuevo a un campo. Afuera, el mundo seguía. Luján, probablemente, ya planeaba otro negocio. Camargo buscaría limpiar su nombre, pero en San Bartolo, lo importante estaba pasando. Los que habían sido silenciados estaban hablando, los que habían sido despojados, regresando. Y los que tenían miedo, empezaban a perderlo. Pasaron semanas desde la resolución del juicio. Las noticias dejaron de hablar del caso, pero en San Bartolo, el eco de lo vivido seguía retumbando en cada calle de tierra, en cada saludo al amanecer, en cada parcela recuperada. Julia se había convertido en una especie de vocera informal. Otros pueblos cercanos comenzaron a escribirle, a llamarla, a pedirle ayuda para entender sus propios contratos, sus derechos. Una tarde, mientras barría el frente de su casa, un niño se acercó con un cuaderno en la mano. «Maestra, mi papá dice que ahora usted es como una abogada del pueblo». Ella soltó una risa suave. «Solo soy una maestra que aprendió a no quedarse callada». El niño sonrió y corrió de regreso a casa. Mientras tanto,
Ezequiel y otros ejidatarios habían retomado la siembra. No era fácil. La tierra necesitaba descanso, nutrientes, agua, pero no estaban solos. Un colectivo de agrónomos voluntarios, inspirados por el caso, llegó al pueblo con propuestas sostenibles. Ya no se trataba solo de volver a sembrar, sino de hacerlo mejor, más conscientes, más juntos. Benito se encargaba de documentar todo. Armó una página con testimonios, imágenes, fragmentos del juicio. Llamó al sitio Raíces Vivas. No es memoria para llorar, le dijo a Julia. Es para que nadie más se deje. Una tarde calurosa, Carla Beltrán regresó al pueblo. Venía sin traje ni maletín, solo con una mochila al hombro. Al llegar a la plaza se encontró con Ezequiel sentado en la banca, comiéndose una nieve. ¿Y ahora qué sigue, don Ezequiel? Él levantó los hombros. Sembrar, como siempre, pero ahora sabiendo que si vuelve un Luján no va a encontrar gente sola. El juicio inspiró a muchos, dijo Carla. Hay movimientos en otros estados. Campesinos que antes se rendían, ahora están buscando apoyo. Usted fue la chispa. Ezequiel la miró con ternura. Yo solo conté mi historia. La chispa ya estaba, solo que nadie la quería ver. Julia llegó en ese momento, con unos documentos en mano. Tenemos reunión en media hora. Los del ejido van a votar si hacemos un fondo común para pagar asesoría legal permanente. Parece que ya no queremos andar a ciegas. Carla sonrió. Así se empieza a construir una nueva historia. Más tarde, en la asamblea, no hubo micrófonos ni discursos rimbombantes, solo voces firmes y manos levantadas. Votaron, discutieron, acordaron. Al terminar, alguien propuso una idea inesperada: levantar una pequeña biblioteca en el pueblo, con libros de derechos agrarios, historia, escritura. Para que los niños crezcan sabiendo lo que valen, dijo doña Marta. Ezequiel no habló en esa reunión, solo observó. Pero al final, se acercó al pizarrón y escribió con su propia mano, letra grande y algo temblorosa: la tierra no se hereda en papeles, se hereda en dignidad. Todos guardaron silencio un instante. Nadie quiso borrar esas palabras. Esa noche, Julia y Benito se sentaron a ver las grabaciones del juicio. Ya no por dolor, sino para seleccionar fragmentos que serían usados en talleres comunitarios. Julia pausó en un punto. Su padre, diciendo que a veces lo legal no es lo justo. Esa frase debería estar en todas partes, dijo Benito. La voy a pintar en la pared de la casa comunal. Y yo la voy a enseñar en clase, respondió Julia. Porque esa fue la verdadera lección. La cámara del celular seguía grabando. Captó el murmullo de grillos, el crujir de la madera, las risas suaves. Captó la vida que volvía a su ritmo. San Bartolo no era un pueblo perfecto, pero ya no era invisible, ni débil, ni mudo. Y en cada surco, en cada esquina, comenzaba a florecer algo más fuerte que el maíz: el respeto propio. El sol caía lento sobre los cerros que rodeaban San Bartolo. Era la hora dorada, cuando el polvo de los caminos se tiñe de naranja y el canto de los pájaros marca el fin de la jornada. Ezequiel caminaba solo por el sendero que llevaba a su parcela. Ya no había cercas, solo los mismos árboles de siempre, la misma tierra callada que ahora, por fin, volvía a ser suya. Cargaba un costal pequeño en el hombro, dentro semillas de frijol y maíz. No era mucho, pero no necesitaba más. Llegó hasta el borde del terreno. La tierra seguía marcada por las huellas de la maquinaria que la empresa había metido, pero ya se notaban los primeros brotes. Al fondo otros campesinos trabajaban en silencio, cada uno en su pedazo recuperado. No hablaban mucho. En el campo el trabajo también es una forma de oración. Ezequiel se hincó, sacó un puñado de semillas y las observó. Luego hizo el primer surco, hundió la mano, colocó la semilla, cubrió con tierra y repitió, una y otra vez, con paciencia, con respeto, como lo hacían sus abuelos. Detrás de él, Julia se acercó con 2 termos de agua y un sombrero nuevo. No te pongas necio, apá. Vas a agarrar insolación. Él tomó el sombrero sin quejarse. Lo acomodó y sonrió. Tiene buen peso, dijo.
¿Dónde lo conseguiste? Me lo dio doña Marta. Dijo que era de su esposo y que él hubiera querido que tú lo tuvieras. Ezequiel asintió con los ojos. Ya no le salían lágrimas tan fácil, pero esa vez se le humedecieron los párpados. ¿Y los otros?, preguntó. Benito fue al pueblo de al lado a ayudar con unos papeles. Carla regresó a la ciudad, pero viene en 15 días. Vamos a organizar un encuentro entre comunidades afectadas. Todo empezó aquí, apá. Todo empezó cuando abrimos la boca y dejamos de bajar la cabeza. Julia se sentó a su lado. Juntos sembraron otro surco. Ella aprendía lento, pero sin miedo. Cada vez que la tierra se le metía entre los dedos, sonreía. ¿Tú crees que algún día esto cambie de verdad?, le preguntó de pronto. ¿Que dejen de vernos como ignorantes solo porque hablamos distinto o porque vivimos con poco? Ezequiel se detuvo, con la mano llena de tierra. No lo sé. Tal vez no cambien ellos, pero nosotros ya cambiamos. Ya sabemos lo que valemos. Y eso, hija, eso no nos lo quita nadie. A lo lejos, unos niños jugaban entre los surcos nuevos. Corrían descalzos, con risas libres, sin saber que estaban corriendo sobre una historia que casi les arrebatan. Julia los miró con ternura. ¿Y si hacemos un letrero? Algo que diga que esta tierra es comunal, que no está en venta, que no se negocia. Ponlo tú, dijo Ezequiel. Ponle las palabras que quieras, pero que hablen con el corazón. Julia lo pensó un momento. Luego escribió en su cuaderno una frase. Aquí sembramos futuro, no contratos. Ezequiel la leyó. No dijo nada. Solo volvió a agacharse para sembrar otra fila. Julia lo siguió. El sol bajaba rápido, tiñendo todo de un rojo cálido. Pronto sería hora de volver a casa, pero ellos no se apuraban. El trabajo no era una obligación, era una forma de honrar todo lo vivido. Cuando se pusieron de pie, el campo estaba distinto, no por lo que se veía, sino por lo que se sentía. Ya no era un terreno disputado, era tierra con memoria, tierra que resistió, tierra que habló. Y mientras caminaban de regreso, con los costales vacíos pero el corazón lleno, supieron que nada volvería a ser igual. Porque esta vez la semilla no era solo maíz, era dignidad. Meses después, en una feria de comunidades rurales, Julia subió a un pequeño escenario improvisado. Llevaba un folder lleno de copias del caso de su padre. No era abogada, pero hablaba con la verdad en la voz. Si alguna vez les dicen que no entienden, respondan que la tierra sí los entiende, dijo, y que ella no se deja comprar tan fácil. El público aplaudió. Entre ellos, Ezequiel, con sombrero en mano, la miraba en silencio. En su tierra, el maíz ya estaba alto, y en cada hoja parecía susurrarse lo mismo. Aquí, nadie se rinde.